Antes de iniciar con este video, simplemente quiero avisarte que esta novela de Me convertí en el príncipe heredero del Imperio Mexicano ya cuenta con una lista de reproducción, en donde iremos agregando poco a poco cada parte de esta interesante y magnífica obra. Además, recuerda que cada video tiene una separación de tiempo, de capítulo a capítulo, de esta interesante e increíble historia. Y ya sin más preámbulo, iniciamos. Me convertí en el príncipe heredero del Imperio Mexicano. Capítulo 151, La guerra entre el norte y el sur, parte 5. Estados Unidos, 21 de enero de 1847. Cariño, ¿te encuentras bien? Has estado mirando la ventana en silencio durante todo el día. Al principio, pensé en darte tu espacio. Pero, llevas demasiado tiempo sin decir una sola palabra desde anoche. ¿Acaso sucedió algo malo en la reunión de ayer? En ese instante, Abraham Lincoln miró a su esposa con un gran pesar, y exhalando un suspiro en resignación, respondió: Lo siento mucho, Mary. No era mi intención preocuparte. Sin embargo, las cosas se han salido de control en el Senado, desde que aprobamos la nueva enmienda constitucional, sin la aprobación y la participación de los legisladores de los estados del sur. En la reunión de ayer, se acordó que si los estados del sur seguían con la intención de separarse de la Unión y formar su propio país independiente, no nos va a quedar otra opción, más que usar la intervención militar para someterlos. Debí oponerme a la enmienda, para ganar más tiempo. Quizás, habríamos podido negociar y llegar a un acuerdo con los estados del sur. En cambio, lo que hicimos fue anticonstitucional. Estuve ahí, y no los detuve. Entiendo el descontento de los estados del sur hasta cierto punto. Ahora, la situación se ha complicado a un punto sin retorno. Además, eso no es lo peor. ¿A qué te refieres con eso?, preguntó la esposa de Lincoln un poco desconcertada. En respuesta a la pregunta de su esposa, Lincoln contestó: Incluso en este momento, todavía hay algunos estados de la Unión que están considerando unirse a los Estados Confederados. Lo que me tiene muy angustiado es que el país está a punto de entrar en una guerra civil. No quería decírtelo para no preocuparte. Pero si las cosas no cambian, en 1 año y medio, es muy probable que estalle la guerra con los estados del sur. Y si eso llegara a pasar, es muy probable que me una a las filas del ejército para apoyar al norte. Espera un momento. ¿Cómo que te vas a unir al ejército si estalla la guerra con el sur? ¿Acaso no has pensado en nuestros hijos Edward y Robert? En ese instante, la esposa de Lincoln entró en pánico por las palabras de su esposo. A Lincoln le tomó casi 2 horas en tranquilizar a su esposa. Al final, ella se fue a dormir, pero Abraham Lincoln se quedó despierto reflexionando en todo lo que había salido mal. En un principio, antes de que los Estados Unidos declararan la guerra al Imperio Mexicano, Lincoln había escuchado buenos comentarios de México por parte de algunos colegas, relacionados con su gente y sus lugares hermosos. Pero lo que más le llamaba la atención era su rápido y gran desarrollo económico y territorial en tan solo 25 años. Debido a esta curiosidad, Lincoln tenía la intención de visitar el Imperio Mexicano en compañía de su esposa y su hijo Robert, para tomar unas pequeñas vacaciones. Pero, el inesperado embarazo de su esposa de su segundo hijo Edward se los impidió, y más tarde estalló la guerra con México, la cual perdieron catastróficamente al ser superados por un país que consideraban inferior. ¿Cómo terminaron las cosas así? Para empezar, todo fue culpa del idiota de James Polk, por manipular la prensa, al defender la esclavitud, y por proclamar y difundir la doctrina del destino manifiesto. Por otro lado, Lincoln se sentía angustiado y frustrado. Entendía el proceder y disgusto de cada bando. Por un lado, el conflicto actual comenzó con la intención de proteger los intereses de los estados esclavistas del sur, y en el proceso expandir el territorio de los Estados Unidos, arrebatando territorios al Imperio Mexicano a través de la guerra. Sin embargo, nadie imaginó que esta guerra en contra de México destrozaría al país, al punto de suplicar un acuerdo de paz, con condiciones muy humillantes para los Estados Unidos. Lamentablemente, esta guerra trajo consigo muchas secuelas, que comenzaron a fracturar los cimientos de la sociedad, y expusieron los defectos y las diferencias ideológicas entre los ciudadanos del norte y el sur de los Estados Unidos. Además,
si la situación ya era complicada, con la negativa de los estados del sur de abolir la esclavitud. Las acciones unilaterales de los legisladores del norte, de aprobar una enmienda constitucional sin respetar las regulaciones apropiadas, agravó el conflicto aún más. Al final, Lincoln decidió olvidarse por un momento de los problemas que acechaban al país. Simplemente sacó una botella de whisky y se sirvió un trago. Estados Confederados de América, febrero de 1847. Desde su independencia, el gobierno de la Confederación Americana había estado observando de cerca los movimientos del norte, pero no hubo ninguna acción significativa. Es obvio que no permitirán que nos independicemos así sin más. Supongo que están ocupados lidiando con las secuelas de la guerra. Qué despreocupados están. Jefferson Davis encendió un cigarrillo mientras hablaba. De hecho, esto nos beneficia bastante. Nos da tiempo para persuadir a los estados que aún están dudando en unirse a la Confederación. Si el norte no atacaba, el sur no tenía la justificación para lanzar una ofensiva. En cambio, el norte era quien estaba exigiendo la rendición unilateral del sur, no al revés. Si hubiera un artículo que dijera que el gobierno de los Estados Unidos teme la guerra, no sería útil. Mientras Davis exhalaba el humo y murmuraba eso, un asistente tomó nota de inmediato. Había muchos estados que aún dudaban en unirse. Los estados fronterizos, en particular, estaban indecisos, ya que serían los primeros en sufrir las represalias si estallara un conflicto militar. No necesitamos la neutralidad. La neutralidad significa quedarse en la Unión, lo cual es una declaración de que están dispuestos a confiscar las propiedades de los ciudadanos decentes. Al final, Davis utilizó activamente los medios de comunicación para controlar la narrativa. El sur era la víctima, según sus palabras. El sur solo se había independizado de los Estados Unidos, que les imponía la abolición de la esclavitud, de la misma manera que los Estados Unidos en el pasado se habían independizado de Gran Bretaña por los altos impuestos. Si el norte invadía el sur, estarían actuando igual que los opresores británicos. Difundían artículos con ese tipo de argumentos todos los días en los principales periódicos del sur, apelando al espíritu rebelde característico de los estadounidenses. Entonces, el 5 de febrero de 1847, Alabama y Georgia se unieron a la Confederación Americana, lo que aumentó rápidamente su poder. Exceptuando algunos estados fronterizos donde la opinión pública estaba dividida, era solo cuestión de tiempo antes de que el resto de los estados esclavistas se unieran a la Confederación. Si el Imperio Mexicano no interfiere, podemos enfrentarnos a los estados del norte. Alguien hizo ese comentario imprudente. El número de estados esclavistas y estados libres estaba empatado en 14-14. A simple vista parecía una situación equilibrada, pero lo importante eran los recursos. Independientemente de la población, el norte tiene las zonas industriales, lo que significa que con el tiempo estaremos en desventaja. Esa era la cruda realidad. El nivel de industrialización del sur era inferior en comparación con el del norte, y todo el material necesario para la guerra se producía en el norte. Aunque el sur se centraba en la agricultura, la mayoría de sus cultivos eran productos comerciales como el algodón, lo que no afectaría al suministro de alimentos en el norte. Afortunadamente, para nosotros, el norte debe comenzar a pagar una deuda masiva a México y Gran Bretaña desde este año. Si se retrasan, los intereses serán astronómicos. Así es. Aunque los mexicanos liberaron a algunos de nuestros esclavos, en comparación con el daño que sufrió el norte, nuestro daño es relativamente menor, por lo que estamos en una situación financiera mucho más estable. No sé cuánto tiempo nos dará el norte, pero necesitamos apoyar con subsidios la construcción de fábricas para la producción de suministros militares. Las figuras del sur comenzaron a discutir con entusiasmo, planificando el futuro de su nuevo país. Ciudad de México, febrero de 1847. La Agencia de Asuntos de Veteranos. Si hubiera presionado más, podría haber creado un departamento de veteranos, pero dadas las circunstancias, esto era lo más adecuado. El objetivo no es ahorrar dinero, sino asegurarse de que quienes lo merecen reciban lo que les corresponde. Sí, lo tendré en cuenta, Su Alteza. Las tareas de la recién creada Agencia de Asuntos de Veteranos, establecida como resultado de esta guerra, eran variadas. Lo más importante era identificar con precisión quiénes eran los que merecían recibir los beneficios.
No todos los que participaron en la guerra debían recibir las mismas recompensas. Algunos solo recibieron entrenamiento básico antes de que la guerra terminara, otros lucharon en combate, algunos resultaron heridos de gravedad o realizaron grandes hazañas en la guerra, y muchos más murieron en batalla. No tenía sentido otorgar los mismos beneficios a todos. Se debía hacer de manera diferenciada. Sin embargo, los tipos de beneficios serían similares: pensiones, tierras, préstamos, educación y atención médica. La diferencia radicaba en la magnitud y el orden de la prioridad. Como mencioné antes, persuade a tanta gente como sea posible para que se traslade a las ciudades, pero bajo ninguna circunstancia los obligues. Aunque había asignado esta tarea a una persona competente en la que confiaba, no pude evitar continuar dando consejos por precaución. La atención a los veteranos era de vital importancia, ya que ellos serían la base del futuro de la nación. El Imperio Mexicano estaba desplegando tropas en la frontera y en los nuevos territorios, pero gradualmente estaba comenzando a desmovilizarlas. Isaac, ¿dices que te mudas a la ciudad? Ahora les tocaba a ellos. Sí. ¿Y tú? Yo me voy a casa. Cuando Dequan Torres hablaba de casa, no se refería al hogar ancestral de su tribu comanche. En su lugar, hablaba del pueblo asignado a su familia por el gobierno del Imperio Mexicano. Aún así, llevaba casi 4 años viviendo allí. Aparte de los compañeros que había conocido en el ejército, todas sus relaciones estaban allí. Dequan no tenía intención de marcharse. ¿Y la universidad? No me interesa. Tal vez cuando me case, si ponen una escuela en el pueblo, enviaré a mis hijos allí. ¿Y tú? Mis clases comienzan el año que viene. Vaya, parece que perder 2 dedos te valió algo. Isaac había perdido el anular y el meñique de la mano izquierda en combate. Jaja, así parece. Hubo un momento de silencio. Era la última vez que estarían juntos después de 1 año como compañeros de armas. Estaré en la Universidad de Chihuahua, así que ven a visitarme de vez en cuando. En invierno no hay mucho que hacer, ¿verdad? Hablaba de la agricultura. Isaac había sido agricultor antes y lo entendía bien. Sí. No está tan lejos en tren, así que seguro iré. No dejes que te aplasten en la universidad. Dequan, que había sido entrenado como guerrero comanche en su juventud, se preocupaba por la naturaleza más apacible de Isaac. Aunque en el ejército todos se hacían amigos casi por obligación, sabía que en la sociedad no sería lo mismo. Jaja, después de haber pasado por una guerra, ¿crees que voy a dejar que me aplasten? Después de todo, no soy el único negro en la universidad. Hablaba de Tom Freeman, alguien que había mencionado de vez en cuando. Eso es un alivio. Era el momento de separarse. Isaac se dirigía a la ciudad de Chihuahua, mientras que Dequan iba a un pueblo ubicado al norte de Texas. No tomarían el mismo tren. Cuídate mucho. Tú también. Con un último apretón de manos, se despidieron. El pueblo al que regresó Dequan después de 1 año y 3 meses estaba casi igual, pero parecía que todos los habitantes habían salido a recibirlo. No solo Dequan, sino también otros jóvenes del pueblo se habían alistado voluntariamente. Hijo. Su madre, tras tanto tiempo sin verlo, inspeccionó rápidamente que estuviera entero. Se aseguró de que no tuviera heridas y de que sus extremidades estuvieran en su sitio. Dequan sintió un nudo en la garganta por la preocupación de su madre, que le palpaba con inquietud, pero lo reprimió y dijo con calma: Padre, madre. He regresado sano y salvo como lo prometí. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Situaciones similares ocurrían a su alrededor. Incluso las familias cuyos hijos no habían regresado saludaban calurosamente a los que sí lo hicieron. El hombre blanco que antes había sido arrogante también le dio una palmada en el hombro, felicitándolo por su regreso. Bienvenido de vuelta. No había un ambiente festivo, ya que algunos jóvenes no habían podido regresar con vida. Sin embargo, el Imperio Mexicano había informado periódicamente sobre los soldados caídos, lo que evitó que la tristeza dominara el momento. Era una atmósfera extraña, entre la alegría y la tristeza contenida. Entonces, ¿mataste a muchos americanos? Su padre, que había querido ir a la guerra pero no pudo por las súplicas de su familia, le preguntó a Dequan.
Sí, matamos a muchos de ellos. Al principio, se sentía como si estuviera vengándose. Pero al ver tantos rostros jóvenes caer en las trincheras, esa sensación de venganza se fue desvaneciendo poco a poco. El padre, al ver la expresión complicada en el rostro de su hijo, pareció entender sus sentimientos y no preguntó más. En su lugar, cambió de tema. Entonces, ¿la granja de la familia va a expandirse? Ah, sí. Pero como no podemos unirla con las granjas vecinas, tenemos que elegir una de dos opciones. O hacemos una segunda granja un poco más lejos, o vendemos la granja al gobierno y consolidamos ambas granjas en una nueva. Me gustaría poder unirla a la granja actual, pero si no es posible, no hay más remedio. No estoy seguro de si el gobierno pagará lo que realmente vale. A fin de cuentas, es una granja que has trabajado durante 4 años. El funcionario de la oficina de veteranos dijo que la comprarían a un precio justo. ¿La oficina de veteranos? Nunca había oído hablar de eso. Bueno, si el gobierno lo dice, será cierto. Hace 4 años, el padre de Dequan aún albergaba algo de rencor hacia México, aunque no tanto como hacia Estados Unidos, pero con el tiempo su perspectiva había cambiado mucho. Las políticas del Imperio Mexicano resultaron ser sorprendentemente conciliadoras, y al dedicarse a la agricultura, comprendió por qué las tribus vecinas y los estados fronterizos odiaban tanto a los comanches, que vivían de una economía de saqueo. Ahora disfrutaba cultivando su tierra de manera estable. Entonces, buscaré un buen terreno cerca del pueblo. Sí, hay otros jóvenes veteranos en el pueblo, así que quien se mueva más rápido se quedará con las mejores tierras. Pronto, la situación de propiedad de tierras en la aldea, que había sido bastante estable en los últimos 4 años, cambió drásticamente. Los que habían luchado en la guerra adquirieron parcelas mucho más grandes. Chihuahua, febrero de 1847. ¿Qué? ¿Literatura? ¿En serio vas a estudiar literatura? Los hombres en el sitio de construcción, al escuchar la declaración de Isaac, trataron de disuadirlo. Mestizos, negros e indígenas, todos sin excepción. ¿Te están pagando la universidad y vas a estudiar literatura? Sí. Por favor, piénsalo bien. Esta es una oportunidad que conseguiste, incluso a costa de perder un dedo, y vas a usarla para estudiar literatura. Eso no tiene sentido. Antes de ir a la universidad, Isaac había conseguido un trabajo en un sitio de construcción para ahorrar algo de dinero para sus gastos diarios. Aunque el gobierno cubría su matrícula y recibía una pensión, no era una gran cantidad de dinero, por lo que necesitaba ahorrar para el día a día. Estaba ayudando a construir un edificio de viviendas en la ciudad de Chihuahua, donde también recibiría su propio hogar. Con los 24 metros cuadrados que ibas a recibir por trasladarte a la ciudad y los 48 metros cuadrados adicionales que te dieron como compensación por tu participación en la guerra, sería perfecto que estudiaras química y consiguieras un trabajo en la empresa de Gaitán. Exactamente. Te gradúas, te casas, y todo encajará perfectamente. Los hombres, como si fueran padres aconsejando a su hijo, le aconsejaban lo que ellos pensaban que era el mejor camino. Pero quiero escribir novelas. Anhelo publicar libros impresos. ¡Ay, Dios mío! Por favor. Cuando Isaac insistió, todos suspiraron. Sabes que esta casa que te están construyendo no es tuya completamente, ¿verdad? Es solo un préstamo sin intereses. Ah, sí, pero como renuncié a la compensación de tierras, me ayudarán con una parte del costo de la construcción de la casa, así que solo tengo que pagar la mitad. ¿Es así? Isaac tenía un sueño. No era el de los demás, como trabajar en una granja o estudiar ingeniería o ciencias. Su sueño era sacar al mundo las historias que llevaba dentro de su corazón. Al ver la firmeza de su decisión, los hombres cedieron. Bueno, incluso si no te va bien como escritor, siempre habrá trabajos disponibles en México. Eso es cierto. Al menos tienes media casa. Lamentablemente, ni siquiera los otros hombres negros pensaban que una novela escrita por un hombre negro tendría éxito. Según ellos, lo mejor que podía hacer era aprender ingeniería y conseguir un trabajo en una de las empresas del príncipe heredero. Con eso, podría vivir una vida comparable a la de un hombre blanco.
pero literatura, no lo comprendían. Ninguno de los muchos hombres negros en el sitio de construcción podía entender a Isaac. Al observar todo esto, la determinación de Isaac se fortaleció aún más. Tom dijo que los negros también deben aprender. Recientemente, Tom Freeman, quien había sido admitido en la Universidad Imperial gracias a la generosidad del príncipe heredero, había dado una entrevista a la prensa. Algunos negros, a pesar de haber tenido la oportunidad de estudiar después de luchar en la guerra, rechazaban esa oportunidad, creyendo que el estudio era solo para los hombres blancos y los mestizos. Tom le instaba a no cometer ese error. Aunque aprender ingeniería o ciencias era valioso, el mensaje de Tom era claro: no te pongas límites a ti mismo. Isaac provenía de una familia de afrodescendientes liberados en Texas, antes que Tom Freeman, por lo que comprendía bien la mentalidad de los hombres negros en México. Ellos, en realidad, habían establecido límites, no solo para sí mismos, sino también para sus hijos. Por eso, Isaac sentía el deseo de elegir un camino aún más difícil. De esta manera, la semilla de la integración que el príncipe heredero había sembrado a través de Tom estaba germinando con éxito en el Imperio Mexicano. Capítulo 152, La guerra entre el norte y el sur, parte 6. Irlanda, enero de 1847. No puede ser. Me han descubierto. William Smith O'Brien sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sensación en su nuca era inconfundible. Se trataba de un arma. O para ser un poco más específico, tenía un revólver presionando contra su cabeza. Levantó las manos, señalando que no estaba armado, y dijo: ¿Puedo darme la vuelta? Si me vas a matar, al menos me gustaría ver tu rostro. Date la vuelta despacio. El hombre que estaba detrás de él tenía una nacionalidad incierta, pero había algo que William sabía con certeza. Es un soldado. El cuerpo entrenado, la expresión severa, el brillo de la pistola. No había duda, estaba frente a un militar con entrenamiento profesional. ¿Eres del ejército británico? Podría ser. ¿Cómo lo descubriste? El grupo de los jóvenes irlandeses al que pertenecía no era una organización centralizada ni contaba con miembros oficiales en roles formales. Era una asociación informal de intelectuales y nacionalistas irlandeses, más radicales que el grupo de Daniel O'Connell, el líder del movimiento pacífico por la independencia de Irlanda. A pesar de eso, había figuras prominentes en el grupo, y William Smith O'Brien, que había sido miembro del Parlamento británico desde 1828, era uno de los más destacados. Con toda la actividad que han hecho tus aliados, ¿cómo no iba a descubrirlo? El extraño no bajaba la guardia. La pistola seguía apuntando firmemente a la frente de William, con el dedo en el gatillo. Al menos llévame a juicio. No olvides que aún soy un miembro del Parlamento británico. Aunque los irlandeses eran tratados casi como si fueran colonizados, O'Brien seguía siendo un miembro del Parlamento británico. Si voy a morir, que sea públicamente. Si desaparecía sin dejar rastro, el plan que habían estado preparando no se llevaría a cabo y el movimiento por la independencia de Irlanda sufriría un golpe fatal. ¿Deseas la independencia de Irlanda? La pregunta del hombre a su desesperada súplica fue totalmente inesperada. Clic. El sonido del martillo del revólver siendo tensado resonó amenazadoramente. ¿Significaba que si respondía afirmativamente, le dispararía? William guardó silencio por un momento, pero no tardó en dar su respuesta. Por supuesto que sí. ¡Qué imprudente! ¿Acaso no ves el cañón de la pistola justo frente a ti? Prefiero morir aquí antes que mentirle a mi país y a mi pueblo por miedo a una simple bala. Aunque sentía pena por sus compañeros, en su interior se sentía aliviado. Había superado el miedo a la muerte. El hombre, que lo había estado observando con atención, bajó el martillo del revólver y apartó el arma. ¿Pero así es como preparan una rebelión? ¿Qué dices? El gobierno británico conoce su plan de principio a fin. ¿Sabes lo que eso significa? Solo entonces William se dio cuenta de que el hombre no era británico. No eres británico, ¿verdad? La mención de que el gobierno británico conocía todo su plan fue la pista. Estaba claro que era un espía extranjero. Si es un país que se atreve a enfrentarse a Inglaterra,
Debe ser una nación que cuenta con un buen respaldo económico y militar. Tu respuesta es lenta. Sus pensamientos no pudieron continuar. O'Brien rápidamente comenzó a reflexionar. Si alguien conoce el plan desde el principio hasta el final, no de manera vaga, entonces debe haber un espía entre nosotros. Exactamente. Además, llamar a lo vuestro un plan es ser generosos. No es por ofender, pero su plan es un completo desastre. Pretenden iniciar una rebelión en todo el país, asegurarse armas y buscar apoyo extranjero, pero no tienen un plan claro para nada de eso. O'Brien se sintió avergonzado. Era cierto. Los jóvenes irlandeses, enfurecidos por la respuesta del gobierno británico ante la crisis de la Gran Hambruna, no habían actuado de manera estratégica. El dolor y la rabia que la hambruna les había causado, les había nublado el juicio. O'Brien no estaba en posición de dar órdenes, y la situación se estaba precipitando hacia un callejón sin salida. Mientras O'Brien inclinaba la cabeza, avergonzado, el hombre continuó. Reúne tus fuerzas de manera más discreta, bajo nuestro control. Te apoyaremos en tu objetivo de lograr la independencia de Irlanda. El grupo al que pertenecía ese hombre tenía acceso a una enorme cantidad de alimentos, y O'Brien reconoció de inmediato su origen. No puede ser, se trata del Imperio Mexicano. México había intervenido. Al principio, la idea de recibir ayuda extranjera para luchar por la independencia le resultaba desagradable, pero otro líder del movimiento independentista irlandés, Daniel O'Connell, estaba buscando una alianza con el partido Whig británico bajo la bandera de la independencia. Comparado con la repulsiva alianza que proponía Daniel O'Connell, la percepción positiva que muchos compañeros de los jóvenes irlandeses tenían del Imperio Mexicano, gracias a su activa ayuda humanitaria durante la hambruna, hacía esta opción más aceptable. La experiencia profesional de los mexicanos resultaba invaluable para los jóvenes irlandeses, que eran poco más que aficionados. Si hubieras seguido con tu plan original, no habrías logrado nada. Al final, la gran mayoría de ustedes habrían terminado en la horca. Sí. O'Brien y sus compañeros, de hecho, estaban siendo entrenados por los agentes mexicanos. Ese fue el momento en que el destino de los jóvenes irlandeses cambió. Ciudad de México, febrero de 1847. El primer estudiante negro de literatura. Es un buen avance. Se refería a la historia de Isaac López. Aunque este marzo se esperaba que algunos veteranos bien preparados ingresaran a la universidad, hasta ahora no había habido ningún estudiante negro en literatura. Sí, Su Alteza. Si esto se da a conocer, podría inspirar a aquellos negros que aún dudan en dar el paso. Fomenta una entrevista con la prensa, pero no los obligues. Sí, Su Alteza. Por otro lado, la entrevista de Tom Freeman causó un gran revuelo en la sociedad. Habló de valores importantes como la esperanza y la integración. Aunque no fue un gran tema entre los blancos y mestizos, quienes conformaban la clase dominante en la sociedad mexicana, sí lo fue entre los negros y los indígenas, que constituían la mayoría de la población. Fue la primera vez que hubo informes de que tantos indígenas y negros compraron periódicos en gran parte del país. Con satisfacción, terminé de revisar el informe sobre Isaac y pasé al tema principal del día, que consistía en los resultados de ejercer nuestro derecho a la transferencia tecnológica, estipulado en el artículo 5 del Tratado de Pittsburgh. Según las cláusulas del tratado, nuestro imperio mexicano tenía el derecho de solicitar hasta 20 patentes, tecnologías o inventos existentes en los Estados Unidos. Honestamente, no esperaba mucho, pero los resultados son buenos. Diego comentó. Jaja, yo tampoco tenía grandes expectativas, pero hay cosas útiles. Era como un día de compras gratis de patentes. Solicitamos abiertamente una lista del registro de patentes de los Estados Unidos y revisamos las más recientes para seleccionar lo que nos interesaba. Ya habíamos elegido varias patentes, pero eso no fue todo. Basándonos en la información recopilada por nuestros agentes de inteligencia, también pedimos conocimiento sobre tecnologías e inventos que aún no estaban registrados en la oficina de patentes. Al final, seleccionamos 20 tecnologías, y había algunas particularmente prometedoras. Este caucho vulcanizado tiene muchas aplicaciones. ¿En serio? El caucho vulcanizado, inventado por Charles Goodyear, era un material que, al ser tratado químicamente,
mejoraba su elasticidad y resistencia al calor y al frío. Gracias a esta innovación, en un siglo Goodyear se convertiría en una de las empresas más grandes de neumáticos del mundo. Antes del proceso de vulcanización, el caucho natural se usaba principalmente como borrador, pero después de su invención, se convirtió en un material clave tanto en la industria como en la vida cotidiana. En el área del transporte, si utilizamos este material para fabricar neumáticos que cubran las ruedas, podremos mejorar significativamente la estabilidad y durabilidad de los carruajes. Además, también puede ser ampliamente utilizado en la producción de ropa, calzado, productos impermeables y otros artículos de uso diario. Planeaba encargar la investigación a Gaitán en el futuro, pero ya había sido inventado por un estadounidense en 1839. Pero, Su Alteza, también hay que decidir a qué empresas se les otorgarán estas tecnologías para que las aprovechen, ¿no? De eso se encargará la Oficina de Patentes. He dado instrucciones para que seleccionen de manera justa según el plan de uso propuesto por la empresa, basándose principalmente en su ubicación y su competitividad. Diego sonrió ampliamente ante mis palabras. Si la competitividad es un criterio, entonces la empresa de Gaitán no tendrá problema en ser seleccionada. Jaja, ¿eso era lo que te preocupaba? Si solo mi empresa se quedara con las patentes, claramente habría críticas, así que he ordenado que seleccionen entre 5 y 10 empresas. Ya veo. Por cierto, la máquina de coser será el artículo estrella de esta competencia de licitaciones. Sí, en mi opinión, es la mejor de las patentes. Además, es un invento reciente, del año pasado, así que el inventor debe estar bastante afectado. La máquina de coser fue inventada el año pasado, en 1846, por Elias Howe, un estadounidense. No hace falta mencionar su utilidad. Reducirá el tiempo de trabajo y aumentará la producción, lo que bajará el precio de la ropa. Exacto. Le pediré a Ramón que solicite la licitación para adquirir la máquina de coser. Sin embargo, varios países, incluidos Inglaterra y Francia, habían intentado desarrollar máquinas de coser, pero la de Howe presentaba innovaciones técnicas clave. Fue la primera máquina de coser práctica en utilizar el mecanismo de lock stitch o puntada de cierre, donde el hilo de la aguja y el de la bobina se entrelazan, lo que permite una costura mucho más duradera y resistente en comparación con la puntada en cadena. De hecho, aunque Inglaterra y Francia habían inventado máquinas de coser mucho antes que los Estados Unidos, no fueron lo suficientemente prácticas, y solo se produjeron unas pocas unidades. La máquina de coser tenía el potencial de revolucionar la industria textil. El siguiente artículo es la prensa rotativa. Una máquina capaz de imprimir rápidamente grandes cantidades de periódicos, libros y revistas. No parece adecuada para que mi empresa puje por ella. Cierto, pero hay más de 10 editoriales en las que Real Inversión ha invertido, así que sería una buena idea que preparen su oferta. Buena idea. Si lo deseara, podría hacer que la empresa de Rocket Maquinaria de Precisión presentara una oferta, pero no tenía intención de monopolizar todas las tecnologías. Estas innovaciones serían distribuidas por la Oficina de Patentes antes de fin de año. No solo era importante hacer crecer varias empresas, sino también aprovechar la oportunidad de adquirir tecnología de los Estados Unidos. Al menos por el momento, no quedaríamos rezagados tecnológicamente. También revisé varias tecnologías útiles en la agricultura, entre otras. Con todo esto, no faltarán industrias para desarrollar en las nuevas ciudades clave. La primera ciudad clave, Chihuahua, estaba creciendo bien. Los trabajadores que construyeron la ciudad recibieron empleos en la región para asentarse, y los veteranos fueron atraídos a Chihuahua con casas y acceso a la universidad como parte de su compensación. Para la ciudad de Trinidad, en el este de Texas, donde ya habíamos planeado la instalación de la compañía de elevadores y donde el cultivo de algodón es activo, podemos enviar la tecnología de las máquinas de coser. Mi objetivo principal era desarrollar las industrias de manera que coincidieran con las características especiales de cada región, pero no siempre era posible. Desafortunadamente, había muchas áreas sin características especiales. Si solo considerara la eficiencia inmediata, lo más rentable sería concentrar todas las industrias en las ciudades existentes a lo largo de la línea ferroviaria que conectaba Las Truchas, Morelia, la Ciudad de México y Veracruz. Esta línea atravesaba el centro de México, conectando los principales puertos tanto del Pacífico como del Atlántico. Además,
Estaba cerca de las minas de hierro y las acerías necesarias para la industrialización, y también incluían ciudades grandes y desarrolladas como la Ciudad de México y Morelia. Pero si lo hago así, toda la población del Imperio Mexicano se concentrará a lo largo de esa línea. Pensando en la densidad de la población de la Ciudad de México de mi vida pasada, eso parecía muy probable. Con el vasto territorio del Imperio Mexicano, que era comparable al tamaño de los Estados Unidos, sería un desperdicio utilizar el país de esa manera. Por supuesto, la idea de desarrollar todo el territorio de manera equilibrada era poco realista. Sin embargo, había muchas regiones con potencial para convertirse en grandes ciudades, y no tenía la menor intención de desperdiciar esas oportunidades. Con eso en mente, asigné industrias a las nuevas ciudades clave, de Trinidad y Mérida, pensando en el futuro del país. Capítulo 153, La guerra entre el norte y el sur, parte 7. Colombia, febrero de 1847. Al final, el gobierno central de la Nueva Granada no pudo manejar el caos. No tenía la capacidad para hacerlo. Incluso los ciudadanos de la capital, Bogotá, exigían la dimisión del presidente Tomás Cipriano de Mosquera, que estaba en su tercer año de mandato. El gobierno debe asumir su responsabilidad. ¿Hasta cuándo seguirán echándole la culpa al expresidente? Fueron ustedes quienes decidieron ir a la guerra. Era una afirmación casi forzada. A menos que se estuviera a punto de estallar la guerra tras haber formado una alianza militar, traicionar a los aliados una vez que la guerra ya había comenzado era casi imposible. Si hicieran algo así, la Nueva Granada perdería incluso la mínima confianza que le quedaba como nación, lo que significaba el aislamiento diplomático y comercial. Además, aunque era poco probable, existía la posibilidad de que los Estados Unidos, traicionado, tomara represalias en el futuro mediante el uso de la fuerza económica y militar. La mayoría de estos reclamos surgían de las maquinaciones de los ambiciosos que querían derrocar al actual presidente y hacerse con el control del gobierno central. Si el gobierno de la Nueva Granada ni siquiera podía controlar adecuadamente la capital y sus alrededores, era imposible que controlara las provincias. Este país está llegando a su fin. ¿Cómo se llamará el país esta vez? Los habitantes de las provincias hablaban abiertamente de ello. La Nueva Granada, con una forma casi como si le hubieran cortado los brazos en comparación con los tiempos de la Gran Colombia, aún sobrevivía porque Bogotá, la capital, mantenía su fuerza. En cambio, las pocas provincias cercanas a la capital que aún no se habían independizado podían ser reprimidas si cruzaban la línea. Después de la muerte de Simón Bolívar, solo el poder militar mantenía unido al país. Por otro lado, gran parte de los ciudadanos no tenían afecto por la nación ni confianza en el gobierno. Y ahora que el gobierno central, encargado de ejercer ese poder, estaba sumido en el caos, era inevitable que los líderes locales comenzaran a tener otras intenciones. No había necesidad de señalar una región en particular. Los líderes de todas las provincias, excepto la capital, pensaban de la misma manera. Nosotros también debemos independizarnos. ¿Qué ha hecho el gobierno central por nosotros? Solo nos recogen nuestros impuestos y se meten en nuestros asuntos. No es algo que se pueda decidir tan fácilmente. El gobierno también resolverá el caos algún día. ¿Qué haremos entonces? Lo que seguiría, por supuesto, sería una guerra civil. El gobierno central no permitiría más independencias. Para ellos también era una cuestión de supervivencia nacional, y quienquiera que estuviera en el poder, sin duda dedicaría todos sus esfuerzos a controlar las provincias. La independencia de una sola provincia no sería suficiente. Para enfrentarse al gobierno central, era indispensable formar una alianza. Pero no querrán aliarse con las provincias costeras más pobladas, porque tendrían que ceder la presidencia. Excepto por algunos empresarios e intelectuales, casi todos los presentes en esa reunión eran propietarios de grandes haciendas. Pero no todos los terratenientes eran iguales, y la jerarquía entre ellos se definía por el tamaño de la hacienda, la cantidad de empleados y la producción agrícola. En esa reunión, quien abogaba por la independencia era el más influyente, pero en cuanto se unieran a las provincias vecinas, ni siquiera sería el segundo en la jerarquía. Mientras las élites provinciales se debatían entre cooperar, enfrentarse, aliarse y dividirse, la opinión de la gente común iba en otra dirección. ¿Qué tonterías están diciendo? ¿Qué independencia ni qué nada?
¿En qué se diferenciaría eso del gobierno de la Nueva Granada? Para ellos, no había mucha diferencia, a menos que su propia localidad se convirtiera en la capital del país. En cambio, tenían una solución diferente en mente. Deberíamos unirnos a México, como Panamá. ¿Y los terratenientes permitirían eso? Por supuesto que no. Esos idiotas egoístas son los que más odian la intervención del gobierno central. Incluso si el gobierno imperial mexicano les garantizara la propiedad de sus haciendas, nada cambiaría. El sentimiento común entre los grandes terratenientes provinciales era que ni siquiera querían pagar sus impuestos, mucho menos recibir órdenes del gobierno central. En cambio, los terratenientes vivían como señores feudales en sus tierras. Salvo una anexión forzada como en el caso de Panamá, ningún hacendado estaba dispuesto a renunciar a todo ese poder para obedecer las órdenes de funcionarios enviados por el gobierno central. ¿Entonces solo nosotros deberíamos seguir así? Mira Panamá. Ya están construyendo un ferrocarril. Sí, pero dicen que los terratenientes de allá están teniendo problemas. La gente que trabajaba en el campo se fue a trabajar en la construcción del ferrocarril, donde los salarios son más altos. Aunque los terratenientes intentaron forzarlos a quedarse, el gobierno mexicano intervino y se vieron obligados a aumentar los salarios. Vaya. Eso es un sueño hecho realidad. Los rumores sobre el territorio de Panamá, anexado a México, se estaban extendiendo por toda la Nueva Granada. Aunque los precios de los alimentos y otros bienes habían subido, los salarios habían aumentado aún más, y la vida había mejorado para todos. No se trataba solo de los beneficios económicos. Lo más importante era el establecimiento del orden y la estabilidad política. Ya estaban hartos de sufrir por las disputas entre los poderosos. ¿Pero no era una república un país donde los ciudadanos son los dueños? ¿Acaso no tenemos derecho a elegir también? Si solo fuera una historia lejana, nunca habrían pensado así. Pero al ver cómo el destino de las personas que hasta hace poco vivían en el mismo país cambiaba radicalmente, muchos sintieron una profunda sensación de privación. Claro. ¿Por qué solo los terratenientes tienen derecho a decidir? Que lo elijan por votación. Hace 36 años, justo después de la independencia, era impensable tener este tipo de ideas. Pero durante ese tiempo, ya fuera corto o largo según cómo se mire, el mundo había cambiado. Los ciudadanos, que lentamente comenzaron a abrir los ojos tras la independencia, ya no eran como los siervos que pasaban toda su vida trabajando en las haciendas sin saber nada, para luego morir de viejos. Las ideas del liberalismo, que se propagaron explosivamente tras la Revolución Francesa y la era napoleónica, eran conocidas solo por algunos miembros de la élite en la región de Colombia hace 36 años, pero en esta época, las cosas ya no eran así. Con la independencia de España, se había establecido una república, y el pueblo común no podía evitar oír hablar de conceptos como el voto, las rebeliones, las guerras civiles, la independencia regional y las revoluciones. La constante llegada de intelectuales del exterior después de la independencia también influyó en el cambio de la mentalidad del pueblo. Lo primero que hicieron esos intelectuales fue fundar periódicos. Aunque la vida seguía siendo difícil y la inestabilidad política persistía como siempre, el descontento con el gobierno y la sensación de injusticia relativa comenzaron a movilizar a los ciudadanos. Así fue como, en las ciudades, comenzaron las protestas. Queremos tener el derecho a decidir. Londres, febrero de 1847. En el Imperio Británico, cada vez había más personas que expresaban su hostilidad hacia el Imperio Mexicano. No solo era cosa del Partido Conservador. Después de que se supo que México había amenazado a Gran Bretaña con la fuerza militar, la opinión pública, incluyendo al Partido Whig, dio un giro total. Debemos contener a México. Está creciendo demasiado rápido. Exactamente. Miren ese territorio. El territorio del Imperio Mexicano, tal como aparecía en el mapa mundial, solo podía describirse como gigantesco. Y no era como Rusia, donde gran parte del territorio era inútil. Aunque se decía que había desiertos, fuera de eso, el resto era un territorio aprovechable. Si hubiera sabido que esto pasaría, no habríamos cedido los territorios del Caribe y Sudamérica. Al menos deberíamos haber conservado una isla como base. No tenían intención de olvidar ni pasar por alto el hecho de que el Imperio Mexicano había osado amenazar al Imperio Británico.
El hecho de que Gran Bretaña estuviera adoptando una diplomacia pragmática era en realidad porque, desde Napoleón Bonaparte, nadie se había atrevido a desafiar directamente la hegemonía del Imperio Británico. Solo Rusia, que también se había opuesto a Napoleón, tenía el valor de molestar ligeramente a Gran Bretaña. En cambio, la amenaza que México había hecho tiempo atrás, cuando insinuó golpear al Imperio Británico con el ejército prusiano y la Armada Mexicana, no era más que un desafío frontal al Imperio Británico. Bueno, en ese momento nadie pensaba que las relaciones entre ambos países acabarían así. Eso es cierto. Arthur Wellesley, quien observaba la conversación de los parlamentarios con una expresión hosca, estalló en gritos. ¿Cómo que no lo sabían? Yo lo advertí hasta quedarme afónico. Bueno, eso era complicado en su momento. Por otro lado, Arthur Wellesley era un militar de primera clase, pero era un político de tercera. Ya mayor, se encontraba entre los más conservadores incluso dentro del Partido Conservador. Frecuentemente hacía comentarios que la generación más joven consideraba anticuados, lo que había dañado mucho su imagen. Aunque su postura dura había sido ignorada, todo era consecuencia de sus propias acciones, pero Wellesley no se daba cuenta de ello, y ahora no podía evitar resentir a los parlamentarios que parecían desconocer lo que él había advertido. Sin embargo, por mucho que se sintiera resentido, no podía simplemente abandonar a su país. Debemos seguir apoyando a los Estados Unidos. Tienen que recuperarse rápido para poder hacer una verdadera contención. El Imperio Británico no podía enfrentarse solo a México. Enviar la marina al otro lado del Atlántico no era lo mismo que enviar al ejército. Por eso necesitaban a los Estados Unidos. Si los Estados Unidos se encargaba del ejército y Gran Bretaña de la marina, podrían enfrentarse al Imperio Mexicano. Es cierto que los estadounidenses guardan rencor contra México, pero ¿están dispuestos a ir a la guerra otra vez? ¿Después de haber perdido tan devastadoramente contra ellos? El líder actual del partido Whig, Lord John Russell, preguntó con tono escéptico. Es una buena observación. Tienen miedo, sin duda. ¿Pero no cambiaría la situación si los británicos nos unimos a ellos? Además, los estadounidenses siguen creyendo que México estaba preparado para la guerra y que provocó el conflicto a propósito. Si aprovechamos bien eso, la posibilidad de una alianza es real. Cuando Arthur Wellesley respondió con calma, recibió el respaldo de otro parlamentario conservador. Exactamente. Y no es que los estadounidenses estén equivocados, ¿verdad? Puede que no sepamos si México provocó el conflicto a propósito, pero es un hecho que respondieron de manera agresiva, y sobre todo, que ya estaban preparados para la guerra con los Estados Unidos. No pueden negar eso. ¿Y qué significa eso? No solo los Estados Unidos se sorprendieron por el desarrollo de la guerra. En cambio, el rápido movimiento de México dejó desconcertada incluso a Gran Bretaña, que ya esperaba el fuerte inicio de México. Bueno, dejando eso de lado, los Estados Unidos no están ni cerca de recuperarse de los daños de la guerra, y están al borde de una guerra civil. Aunque está claro que el norte ganará, ¿cuántos años llevará recuperarse del daño que causará ese proceso? Por eso debemos apoyarlos más. Y, en primer lugar, nunca se trataba de ir a la guerra de inmediato. Si necesitamos paciencia para vengarnos de la humillación sufrida a manos de México, debemos tener paciencia. ¿Acaso, para usted, las descaradas amenazas de México contra nuestro imperio británico fueron tan insignificantes como para olvidarlas fácilmente? No, no lo fueron. Cuando Arthur Wellesley, el ex líder del Partido Conservador, acorraló al líder del Partido Whig, Lord John Russell, los Whigs intervinieron con apoyo. Dejando a México de lado, ¿qué haremos con el problema de su aliado, Prusia? No podemos simplemente ignorarlos. Sería demasiado peligroso dejar nuestra retaguardia desprotegida. Aunque el sentimiento de hostilidad hacia México había aumentado considerablemente, dentro del partido Whig todavía había opiniones divididas sobre la posibilidad de ir a la guerra. No podía ser de otra manera. Era cierto que el prestigio del Imperio Británico se había visto afectado, y también que el crecimiento del Imperio Mexicano era alarmante. Pero todo eso era prueba de que México no era un país fácil de subestimar. El Imperio Británico tenía mucho que perder, y el riesgo de una guerra era demasiado grande. Es cierto. He oído que México le regaló a Prusia un buque acorazado.
Debe ser su forma de agradecer por lo sucedido la última vez. Jaja. Si querían compensarlos, el dinero habría sido suficiente. ¿Qué idea más insolente, no le parece? Nos toleraron una vez y ahora se atreven a ser descarados. ¿Esos mexicanos continuarán haciendo lo mismo, y usted quiere seguir aguantando? Por otro lado, los barcos acorazados eran costosos, pero no se podían valorar solo en términos de dinero. Eran un símbolo de la potencia naval de una nación, y había menos de 5 países en el mundo capaces de construirlos. Que México hubiera entregado un acorazado con tanta tranquilidad tras haber provocado la irritación de Gran Bretaña, era algo que inevitablemente molestaba a los británicos. Por más que lo diga, sin una solución al problema de Prusia, hablar de la guerra es imprudente. El crecimiento del imperio mexicano es asombroso, pero nuestro imperio británico también sigue creciendo. Exactamente. Si México está expandiendo su territorio, nosotros podemos expandir nuestras colonias. No necesitamos hacerle el favor a Rusia de ir a la guerra innecesariamente. Los comentarios de los parlamentarios del partido Big tampoco eran incorrectos. Gran Bretaña, la potencia mundial, seguía creciendo rápidamente. Estaba a la cabeza de la industrialización, asegurando materias primas y mercados a través de su vasto imperio colonial, y utilizaba la riqueza obtenida para seguir ampliando su poder militar y sus colonias, en un ciclo virtuoso. Entonces, ¿qué hará con el territorio de Oregón? ¿Lo dividirá como ellos lo exigen? El tratado firmado entre Gran Bretaña y los Estados Unidos en el pasado estipulaba que ambos países compartirían el control del territorio. México, que controlaba el territorio al oeste de los Estados Unidos, afirmaba tener derechos sobre Oregón, pero la cuestión de si esos derechos serían reconocidos dependía completamente de la voluntad británica. El problema era que, si Gran Bretaña reconocía el derecho de México a compartir el control del territorio de Oregón, parecería otra capitulación más. El problema de Prusia y la cuestión de Oregón. Ambos lados presentaban problemas difíciles de resolver, y esa reunión concluyó sin llegar a una solución. Sin embargo, pronto llegó una noticia que rompería ese frágil equilibrio. ¿El marqués de Metternich de Austria ha visitado Gran Bretaña? ¿Dices que desea reunirse con nosotros? No solo era el ministro de Relaciones Exteriores, sino también es el primer ministro de Austria en persona. Esta reunión parece prometedora. Si el video fue de tu agrado, ayúdanos a compartirlo con tus contactos y amigos. Suscríbete. Muchas gracias y hasta la próxima.